El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron al barco, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha del barco y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de pescados que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en el barco, arrastrando la red con los pescados, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió al barco y sacó la red a tierra, llena de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Es palabra del Señor. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás que estaban atrás de Tomás y que decían como Tomás: yo tampoco quiero creer? Todos esos incrédulos, cuando Tomás dijo que no quería creer, ellos dijeron: yo quiero seguir con mi vida de ateo, de comunista, de ladrón, de pervertido, de lo que sea. No quiero creer en Jesús. Sabemos que en cuanto a Tomás, la historia tuvo final feliz, porque él sí hizo este lindísimo acto de fe, diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Y qué hicieron los demás? Los demás, cuando dijo Pedro: me voy a pescar, cosa que es digna de imitación, cuando Pedro dijo: me voy a pescar, ellos dijeron: nosotros vamos también. Y cuando Juan dijo: es el Señor, Pedro, ¿qué hizo? Se tiró al agua. ¿Y los demás qué hicieron? Cuando escucharon el anuncio y vieron lo que hacía Pedro, también se tiraron al agua. Y no pensaron si el agua estaba muy fría, si se les iba a mojar la ropa, si se les iba a romper el celular. Ellos se tiraron al agua sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque Jesús valía la pena. Y ustedes saben que cuando la historia de la iglesia vio que se repetía el anuncio: es el Señor, muchísimos más también se zambulleron. Y entonces empezaron a tirarse al agua para buscar a Jesús, musulmanes del ISIS, judíos de las sinagogas, comunistas, ateos, asesinos, ladrones. Todos empezaron a devolver lo que habían robado: los cuatreros, las vacas, el adúltero, la prenda que era ajena, y los políticos, las reservas del Banco Central que se habían distraído por no sé dónde. Todos empezaron a zambullirse al agua a buscar a Jesús, sin pensar en nada más, porque se daban cuenta que iban por mal camino. Entonces dijeron: no queremos seguir en camino al infierno, queremos arrepentirnos, queremos confesar nuestros pecados, queremos hacer propósitos de enmienda y queremos empezar de nuevo
como dijo Jesús, como si nada hubiera pasado. Y entonces encontraron a Jesús en la orilla del lago con el asado preparado. ¿Cómo el asado preparado? Con el pescado asado preparado. Pero eso no es un asado. ¿Cómo que no? Acá dice, estaba el pescado sobre las brasas. ¿Qué es eso? Y encima pan, casi un choripán de pescado. Porque así es Jesús. Jesús es que fue capaz de dejarse crucificar por nosotros, porque nos quiere tanto, es también mucho más capaz de gestos como este, gestos de amigo, porque nos quiere tanto. Y lo único que pide es que nos zambullamos y nos acerquemos a Él, sobre todo esas que decían, yo estoy alejada, más vale acércate porque mucho más seguro es estar junto a Jesús. Y llegaron a Jesús, y llegaron al pescado. ¿Y saben por qué era un pescado asado y no un corderito rico o un costillar? Porque el pescado para los antiguos romanos, ictus, en latín, de ahí viene actividad ictícola y todas esas cosas relacionadas con los pescados, ictus en latín es casi la abreviatura de Iesus Christus, ictus. Por eso los antiguos cristianos, en tiempos de persecución, cuando llegaban a un lugar, dibujaban un pescadito, a ver si había algún otro cristiano en el lugar, como para compartir la fe y lo demás. Jesús los espera con el pescado que es Él mismo. Jesús los invita a compartir y a comulgar con Él. Él les está dando a sí mismo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, acercarnos a Jesús para compartir con Él, aprendiendo de estos apóstoles y estos ex incrédulos que escucharon la voz y el anuncio y fueron corriendo a obedecerle. Primero obedecieron cuando Jesús les dijo, hey, tiren las redes a la derecha y ahí seguro que van a sacar un montón. Ellos le dijeron, ¿ma cómo? Estuvimos toda la noche tirando allí, allá y más allá, no pasa nada. Y seguramente Juan, que era muy bueno, le dijo a Pedro, mira, hagámosle caso, tiremos las redes, no nos cuesta nada. Y así le fue, porque hicieron caso a Jesús, tuvieron su premio. Porque escucharon el anuncio y obedecieron a Jesús. Así tenemos que hacer nosotros. Escuchar el anuncio es el Señor. Y dejarlo que sea, zambullirnos enseguida, cueste lo que cueste, porque Jesús vale la pena. Y hay que obedecerle, o sea, hay que cumplir los mandamientos. Pero ¿cómo? Los mandamientos no son algo así tipo inaccesible, una teoría, un ideal. Es como si me dijera, mira, la ruta 2 para ir a Mar del Plata está muy bien, pero en realidad es como una sugerencia. Vos si querés desviarte a un lado o al otro. Si te apartás del camino, te perdés. Si te apartás del camino que son los mandamientos, te perdés. Por eso hay que hacerle caso a Jesús. Y contando con su gracia que recibimos en los sacramentos, es posible. No solo es necesario, es posible. Y Jesús nos dice, hey, pero mirá que hay muchos otros todavía que están esperando el empujoncito para la zambullida. Hay muchos otros que todavía siguen diciendo, no quiero creer. Cuento con vos para arrimarlos. Cuento con vos para darles el empujoncito, que seguramente después te van a agradecer. Y así entonces ellos se van a acercar y nosotros vamos a merecer la invitación a la fiesta. Es lo que le pedimos a la Virgen, que nos ilumine el camino, que nos haga valientes para el anuncio y que con nuestro ejemplo llevemos muchos cerca de Jesús. Que así sea.